Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Hoy dejamos por un momento el tema político para hablar de una noticia que generó bastante conmoción. La muerte de un niño de solo 5 años en Sayacchepetén en una situación bastante confusa. En un primer momento se habló de violencia entre menores, el bullying llamado el bullying escolar, pero luego también hay otras líneas de investigación que tratan de aclarar las circunstancias de la muerte de este niño Jason Chen allá en Sayacchepetén. Pero hablaremos del fenómeno de la violencia escolar esta noche en Sin Filtro. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Violencia Escolar. Y para profundizar en este tema tenemos en el estudio a la psicóloga clínica Silvia Moino. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿qué tal, Ben? De este lado nos acompaña Luis Fernando de León Laparra. Él es defensor de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal, Ben? Buenas noches. Bueno, comencemos a tratar de profundizar en este fenómeno, más allá de la noticia que es profundamente trágica. ¿Por qué se están dando estos hechos de violencia? ¿Qué está sucediendo en los centros educativos? ¿Qué está pasando también allá en el seno de las familias? Comenzamos por acá, con Silvia. Cuando una noticia de este tipo sale, muchas veces se habla que es violencia en lugares como las escuelas. Pero ¿por qué se permite o por qué creemos muchas veces que es normal esta violencia en centros educativos? Yo pienso que no es normal, ¿verdad? Creer que es normal es como habituarse a la cotidianidad de la violencia. Lo que pasa es que los niños y los jóvenes vienen de sus hogares, de sus familias donde hay violencia. Entonces, el primer modo de relación que encuentra el niño es a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, yo no creo que se crea, valga la redundancia, que es normal. Todos los colegios se están enfrentando día a día la violencia, ya sea de tipo bullying o de otro tipo, dentro de los centros educativos y están buscando herramientas para virar la conducta de los niños, transformar la conducta de los niños hacia algo más creativo y menos destructivo, ¿verdad? Esto entonces haría pensar que mucha de esa violencia que se expresa en centros educativos se aprende en otros lugares como la familia. Hay muchas teorías sobre esto, ¿verdad? Pero desde lo que yo pienso es que el niño replica los modelos familiares en donde vive, ¿verdad? Entonces, si la familia está en un ambiente de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, ya sea abuso, o si vive en un contexto de violencia, el niño que no está bien orientado, bien educado por sus padres, va a ser la única forma que va a encontrar. Va a ser una forma como irracional, si quieres, pero va a ser la forma que va a encontrar para defenderse o para mostrar qué es lo que está sintiendo. Luis Fernando, ¿cuál es la situación de la niñez y cuando se conocen este tipo de casos, en algunos donde hay abusos, donde hay agresiones y en este donde tristemente pues fallece el menor? Bueno, la situación de la niñez en Guatemala es bastante preocupante. Hay un abandono bastante fuerte del Estado en la atención y en la inversión a lo que respecta a niñez y adolescencia. Coincido con la doctora que no hay que normalizar la violencia y es importante que el Ministerio de Educación pues, que se convierte en un segundo actor que es importante y fundamental, tome medidas oportunas y rápidas para combatir ese tipo de acciones. El Ministerio pues, actualmente tiene ya establecidos manuales, tiene establecidos otros protocolos, pero creo que ante situaciones así, cabe la necesidad de preguntarse qué tan efectivo está siendo o si se está llegando a todos los maestros, a esas escuelas donde el sistema puede hacer que los tenga un tanto olvidados. ¿Qué es lo que se hace en este momento? Bueno, desde la Procuraduría de Derechos Humanos, lo que se hizo fue actuar de forma inmediata para verificar la condición de los hechos. Efectivamente, has dicho que hay dos versiones y creo que lo más sano y prudente en este momento es esperar la versión oficial, ver el INASIF qué es lo que va a determinar y esperar la conclusión del Ministerio Público. Y ya sobre esa información oficial nosotros estaríamos dando el seguimiento oportuno al caso.
Cuando estas noticias se dan a conocer, muchas veces se está en vulnerabilidad, incluso todos los menores alrededor de la noticia, la familia, cómo se debe de transmitir esta información y también cómo preservar que los hechos reales se puedan garantizar y no haya este ocultamiento de la verdad, que luego cambian las versiones, que luego tal vez no fueron los niños o los compañeros, porque se quiere resguardar a los otros menores de edad. Claro, es importante que no se debe de criminalizar a los otros menores de edad, hasta no tener una versión oficial. Y los medios de comunicación tienen una labor importante y fundamental, es procurar tener la información oficial y apegada a lo que diga tanto el INASIF como el Ministerio Público después de terminada y agotada la investigación, para no crear esas una, dos o tres versiones que se puedan dar de un solo hecho. Usted mencionaba algo muy interesante, Luis Fernando. Un niño violento, ¿cómo debe ser tratado? ¿Debe de ser visto como una víctima de una circunstancia o como un personaje o un sujeto que está actuando con alevosía, con ventaja? ¿Cómo se debe abordar eso? Es una pregunta difícil. Un niño violento está expresando a través de la violencia un malestar particular. En realidad, un niño no nace violento, a no ser de que traiga algún trastorno severo, pero un niño durante su proceso de formación, a la par de sus padres, va como tomando la posibilidad o la forma de resolver sus problemas. Y la violencia es una forma de resolución, ¿verdad? Entonces, yo creo que antes de victimizarlo, criminalizarlo, es importante conocer el contexto en el que el niño está creciendo, los recursos que tienen los padres para poder acercarse al niño, no desde el acto que tiene, sino que desde su propia calidad de sujeto. ¿Caemos aquí en el error de buscar responsables de una forma muy simple o una forma muy directa, Luis Fernando? Sí, y en este caso, la primera nota que sale, lo que hacen es criminalizar directo a sus compañeros de clase. Y lo difícil ahí es el manejo in situ, porque probablemente muchos de los pobladores van a querer obtener esa justicia tomando como referencia esa primera nota de prensa. Y ya después, ya la segunda o tercera nota, ya cuando se tengan los resultados de la investigación oficial, lo difícil es hacerla llegar, socializarla y que la gente la conozca y la entienda. Ya queda en el imaginario que fueron los compañeros de clase y que existe uno de los escenarios que no hayan sido ellos, sino que en efecto pueda ser que el niño haya sufrido un accidente. ¿La responsabilidad del Ministerio de Educación de las escuelas es limitada en estos casos o se está viendo una debilidad de la supervisión y del seguimiento que se le hace a los niños? Sé que hay un manual de convivencia que el Ministerio de Educación hace llegar a todos los maestros y a todos los centros educativos para establecer normas dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, no creo que sea suficiente, ¿verdad? Los mismos maestros a veces no tienen la posibilidad de lidiar con la violencia, ¿verdad? O sea, no saben cómo responder a la violencia. Entonces, sí hay algunas herramientas, estoy segura, conozco algunas, no todas, pero sí creo que tienen que llegar más a los maestros. Formas de confrontar la violencia, formas de entender por qué un niño se comporta de manera violenta, porque como te decía al principio, no vamos a normalizar eso, pues, porque si no es abrir la institución educativa a este tipo de comportamientos. Sí, a este tipo de comportamientos. Muchas instituciones educativas lo que tienen son cámaras en todos los salones, en los patios, como para tener evidencias de cómo se va desarrollando el proceso de relación de los niños entre sí, ¿verdad? Entonces, si hay alguna situación de violencia, rápidamente se busca el video y se observa cómo se genera el proceso de violencia. Esto permite también tomar soluciones acordes al acto, al tipo de acto.
pero sí creo en términos de los mismos maestros que sí es necesario como acercarse más y generar otras formas para lidiar con la violencia a los niños, porque los niños son violentos, o sea, siempre, si tú piensas en tu infancia, en algún momento pudiste haber recurrido a un golpe, a aruñar a otro niño, pero el niño recurre a eso cuando no encuentra otra forma para defenderse, digamos, de alguien más, o cuando la única alternativa que tiene es someter al otro niño para lograr lo que quiere, ¿verdad? Nos decía algo, Silvia, muy importante: qué tan capacitados, qué tan respaldados están los docentes para poder hacer frente a la violencia que pues emerge dentro de los mismos estudiantes. Porque hay protocolos, hay manuales, digamos, en forma el Mineduc ha estado cumpliendo, claro, digamos, por supuesto. eso. En forma está cumpliendo, ¿por qué? Porque tienen un manual de convivencia pacífica y que está ahí, hay un protocolo para identificación y acción en casos de violencia a nivel nacional. La pregunta que nos debemos hacer es si todos los maestros han tenido el acceso al protocolo, a esa capacitación, porque antes de venir acá y por ese caso he profundizado en el protocolo y es bastante clara lo que tiene que hacer el maestro, y si lo sabe, pues debería de aplicarlo. Y que quisiera retomar a la pregunta que le has hecho a la doctora antes. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación? Partamos de dos escenarios. A ver, me va a responder y complementar esa respuesta. Luego de la pausa regresamos de etiqueta SF Violencia Escolar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Violencia Escolar. Lo había interrumpido por un momento aquí a Luis Fernando para que nos pues complementara esta respuesta. Ok, así es. Cuando hablaba sobre qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación, creo que debemos de verlo desde dos escenarios diferentes. Primero, si en efecto fue bullying o fue violencia entre pares, ¿cuál fue la acción que tomó la maestra para identificar que se estaba dando ese hecho, evitarlo, y si ya era recurrente, cuáles fueron las acciones administrativas? Entonces sí hay una responsabilidad. Partiendo del otro escenario, que el niño sufrió un accidente y cayó de una tarima, bueno, tenemos que hacer la verificación de cuáles son las condiciones de la escuela, y si fue una negligencia, el por qué la escuela presentaba esas falencias, si fue por algún descuido, que alguna lámina estaba mal o algún escenario estaba mal montado. Entonces, ¿hay una responsabilidad en cualquiera de los dos escenarios? Sí, sí es una responsabilidad, indudablemente. Ahora, cuando ya vemos el fenómeno a nivel nacional, si está ocurriendo en otros lados, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tienen las escuelas y el Ministerio de Educación cuando se dan este tipo de hechos, de abusos, de agresiones? Bueno, creo que la responsabilidad no es solo del Ministerio de Educación, sino que debe de ser una respuesta integral de Estado. Porque el fenómeno de la violencia dentro de los centros educativos no se le puede solo dejar que lo trate el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque esa violencia responde a causas estructurales, hay que identificarlas y en conjunto las instituciones del Estado deben de atacar esas causas estructurales. ¿Se diría entonces que sí hay limitantes para la misma institucionalidad del Mineduc para combatir esta violencia? Porque tendrían que estar participando integralmente varios sectores de la población, varios sujetos para ponerle fin a esta violencia. ¿No la podría detener solo el Mineduc? No, claro que no, porque como dice el licenciado, es estructural. O sea, vemos violencia todos los días. Ayer le dispararon a una señora por allá, otro día por aquí. Los mismos niños están expuestos a la violencia. Entonces, es como que vivimos en un país en donde cualquiera está expuesto a cualquier situación que le pase de violencia sin ninguna acción y sin ninguna comprensión, sin ningún proceso de investigación en donde se pueda canalizar y entender cómo estructuralmente se va dando la violencia en los diferentes sistemas, ¿verdad? La escuela solo recibe un efecto de esa violencia y es de alguna manera la responsable, digo de alguna manera porque es corresponsable con los padres
de orientar la conducta de los niños, como te decía al principio, a formas más productivas o formas más coherentes de resolver un conflicto, porque todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas. Cuando el niño no tiene ese bagaje de posibilidades, que en lugar de pegar, ¿verdad?, puedo hablar, puedo comunicarme con el maestro, y los maestros no tienen la base para lidiar con la violencia, entonces ya recurren a estos niveles de estas actitudes que producen daño y malestar al otro, ¿verdad? Las entidades educativas están de manos atadas muchas veces cuando quieren detener este tipo de comportamientos y no hay un esfuerzo de la contraparte de las familias para detener la violencia. Es difícil. Si la familia no apoya al centro educativo, no para señalar al niño, sino para generar un proceso de comprensión de por qué un niño pequeño, un niño en edad preescolar o en edad escolar, recurre a la violencia hacia el otro para resolver un conflicto, ¿verdad?, para relacionarse con los otros. Definitivamente solo la institución educativa no se puede. Y el problema es que los padres a veces entran en una especie de negación, ¿verdad?, sobre la conducta del niño, inmediatamente recurren a otros medios para salvaguardar y para no, como para cuidar al niño de cualquier consecuencia que tienen sus actos. Todos tenemos que generar esa idea de que un acto tiene una consecuencia, pero las instituciones educativas están amarradas cuando los mismos padres no permiten que el niño, en el nivel que estamos ahorita y en el tipo de vida que tenemos ahorita, asuma las consecuencias de sus actos, sino los protegen. ¿Qué está pasando entonces con las familias, con la contraparte del seno familiar? Bueno, ¿qué está pasando? Están pasando muchas cosas. Debemos de entender que el concepto de familia ha evolucionado. Entonces, el Estado debe de encajar en esos nuevos conceptos. Y algo muy importante que hemos dejado ahí en el tintero, la parte de salud mental. Es necesario que el Estado invierta en salud mental, en espacios para un adecuado ocio, porque ahorita en este momento, si hacemos un recuento de los espacios dentro de la ciudad, solo por poner la ciudad como ejemplo, ¿cuáles son los espacios que tienen las familias para hacer ocio? Yo ahorita me atrevería a pensar en uno que está muy cerca de acá, que es en zona 1, sobre la Sexta Avenida, y otro pues un centro comercial que está al aire libre, pero de ahí más espacios para esparcimiento y para ocio no hay, y es parte de la salud mental, y el Estado debe llegar a eso también. ¿Qué hacemos con la negación de los padres cuando dicen, como decía Silvia en su momento, que no aceptan que tal vez uno de sus hijos es violento? Creo que ahí el maestro tiene una labor fundamental e importante, porque es el vínculo entre el estudiante y el padre. Claro, a veces puede existir la negación, pero es la capacidad que tenga el maestro de demostrar y de hacer entrar en razón al padre. Porque no hay, yo ahorita no veo otro vínculo que pueda existir que no sea el maestro explicarle y orientar al padre también, porque si en algún momento el padre hace la negación, entonces debe entrar una estrategia diferente de guiar a los padres para cambiar algunas conductas que se puedan estar dando dentro del hogar. También hablábamos de un fenómeno que se está dando recientemente, que antes, aquí con Silvia, antes de iniciar el programa, sobre que muchas veces padres de familia ahora temen corregir al niño, sobre todo cuando ven conductas de violencia o conductas que no son las adecuadas, porque también temen que haya una represalia o que no estén utilizando los métodos correctos para corregir al menor. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Corregir al menor no debe entenderse como uso de violencia excesiva. Claro. Hay que separar esos dos términos. La corrección al menor no debe pasar vía castigos violentos, físicos, sino que existen otras alternativas. Pero ya es una cuestión de que cada padre debe identificar cómo puede corregir al menor, porque si el hijo tiene un celular y pasa posteando en Facebook
23 horas de las 24, un castigo es te quito el internet, te quito el paquete de datos. No está llegando para corregir una acción específica, no está llegando los golpes, porque llegar a la violencia no se debe de permitir, ni llegar al uso como el meme muy famoso de usar la chancla, ¿no? Pareciera que los padres de familia no conocen herramientas diferentes tal vez a las que se utilizó en su momento con ellos para corregir. Hay que innovar en eso, en mecanismos más eficaces para detener actos o hechos que no deben de fomentarse en los niños. Mira, yo voy un poquito más a fondo. Yo creo que los padres de familia, no, en general, los padres de familia sí que son coherentes y que generan cierto nivel de salud mental, sí encuentran las herramientas y los medios para educar a sus hijos sin violencia. Yo creo que como la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer es cada vez parte como más cotidiana de las experiencias de los niños viven en un ambiente de violencia. Las familias, ya no podemos hablar de una familia tradicional, mamá, papá, hijo, ¿verdad? Y enfocarnos en desarrollar algo que ya no existe, sino que tenemos que aprender a entender las diferentes configuraciones familiares y las maneras que hay dentro de esas configuraciones para lidiar con la familia, ¿verdad? No podemos quedarnos en la visión tradicional de que hay un papá, está la mamá y está el hijo y todos son felices, ¿no? Porque ahora no hay papás, o los papás se van, o migran. O han migrado a Estados Unidos, por ejemplo. Ajá. Y entonces es la mujer la que tiene a su cargo. A veces son los abuelos, a veces son los tíos, ¿verdad? A veces el niño vive solo casi, porque el papá vive solo con su papá y el papá trabaja 12, 13 horas. Entonces, más que no tengan herramientas los padres, creo que estamos como pensando a la familia como algo inmóvil, ¿verdad? Como algo que no se ha transformado. Y yo creo que sí se ha transformado y eso ha afectado mucho los patrones que usaban antes, por ejemplo, mis abuelos y mis papás, tus papás, ¿verdad? En la forma de corregirnos. Por algo estamos aquí, por algo podemos comunicarnos y no tirarnos las cosas, ¿verdad? Porque hubo en el proceso de nuestro inicio alguien que nos dijo, eso no se hace, ¿verdad? Y entonces hoy día no solo no dicen eso no se hace, sino que hay una permisividad latente y a veces muy evidente en la familia, porque no sabemos lidiar con las nuevas configuraciones. Es más, las negamos porque estamos oyendo de pactos en donde solo la familia tradicional existe y estamos viendo que no es cierto. En una población educativa tú puedes hacer un censo y vas a encontrar que lo que menos encuentras es la familia tradicional, ¿verdad? Porque es cuestión, no sé si es evolución o involución, no, pero es algo que está sucediendo. Entonces es algo que las instituciones educativas tienen que confrontar día a día y tienen que generar las herramientas para introducir eso dentro de sus... Le preguntaba esto también al inicio del programa, ¿qué hace un padre de familia cuando identifica que su hijo es un bully? Es un abusador, digamos. ¿Cómo poder detener eso? Reconocerlo es el primer paso. Identificarlo primero, porque a veces se niegan. La primera fase es negación, pobrecito, ¿verdad? Tal vez no está su papá en la casa, entonces por eso yo le permito estos comportamientos. O incluso en casa hay este tipo de comportamientos, ¿verdad? Hay algún hermano mayor que usa el bullying como una forma de relación con sus hermanos pequeños o con su mamá. Entonces, el primer paso es identificar ese comportamiento. Identificar que se está dando y luego buscar algún medio psicológico, alguna institución que permita el trabajo, pero tiene que ser entre los dos. No es solo el niño el que está, sino que es el padre y el niño en que deben buscar una forma de como... canalizar la conducta hacia algo, como decía antes, más productivo, ¿sí? Más positivo. Sí, más positivo. Yo digo productivo y creativo porque eso es más positivo. Pues si tú estás enojado y en lugar de venir y pegarle al otro y someterlo hasta que el otro ya no pueda, yo busco otra manera de canalizar. Y en cierta manera muchos niños lo hacen, ¿verdad? Cuando no encuentran el recurso, entonces recurren al bullying.
Vamos a la pausa, regresamos con más de este interesante tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta en la noche SF, violencia escolar, pero más que el fenómeno de la violencia, estamos también tratando de entender por qué hay niños violentos, por qué hay estos famosos niños que pues realizan bullying en contra de otros menores, sobre todo muchos más vulnerables. Y lanzo la pregunta para este lado, desde la PDH, ¿cómo se debe reconocer, cuando se identifica a un menor que hace bullying, que es violento, que es abusador, cómo se debe de abordar el tema desde la institución educativa, pero también desde la familia, sin caer en lo que usted decía, las agresiones físicas como un método de corrección? ¿Qué se debe hacer desde el Estado? Creo que primero es tener un sistema educativo fortalecido, un sistema educativo donde los docentes tengan la capacidad de identificar y de tratar a niños que son abusadores o que hacen bullying. Vital y el deber ser es que todas las escuelas deberían de contar con un psicólogo, con un acompañamiento. Y coincido con lo que decía la doctora hace unos momentos, que no debe ser un proceso solo para el niño, sino debe ser un proceso integral, un proceso donde participe el responsable del niño, ya sea la mamá y papá, niño y abuelo, con quien sea su unidad familiar. Eso es fundamental. Y el deber ser sería ese, que todas las escuelas y todos los centros educativos de todo el país deberían de contar con el acompañamiento psicológico. Yo conozco algunos ejemplos de algunos institutos que tienen ese acompañamiento, pero no son los más, sino que son los menos. Ahora, se ha hablado también muchas veces que existe este temor de sancionar al niño porque puede denunciar, por ejemplo, a instituciones como la Procuraduría, y esto puede dejar de manos atadas a la institución educativa. ¿Qué está pasando en estos casos? ¿Cómo se puede corroborar si no se está protegiendo a un niño que es abusador? Creo que se ha hecho un mal uso del término de derechos humanos y de la protección de derechos humanos. En el momento en que un niño denuncia o un familiar denuncia, es vital primero pues hacer llegar esa denuncia a la Procuraduría General de la Nación, porque es la institución que tiene encargada, la responsabilidad de los menores, para que ellos puedan conducir una investigación y determinar si en efecto el niño está siendo violentado o no. Pero si no se denuncia, es muy difícil poder llegar y verificar. En el momento en que se identifica que sí hay una violación de derechos humanos y que se está recurriendo a la violencia, es la PGN la que debe actuar y poner en resguardo al niño o generar las medidas de protección, medidas socioeducativas o las que ya la ley PINA ya nos establece. La cultura de la denuncia, usted lo ha mencionado, Luis Fernando, ¿qué está pasando con eso? Porque muchas veces, y se lo comentaban entre cortes acá a la doctora, cuando hay un abusador en el colegio, lo que a veces los padres recomiendan es, mira, defendete. O sea, la denuncia no es muchas veces la primera opción, y a veces incluso ni la institución educativa se entera de lo que está sucediendo, porque esto muchas veces pues pasa alrededores de las escuelas o en los campos de juego. ¿Qué pasa con la cultura de la denuncia? Que el guatemalteco no tiene esa cultura de denuncia, y no es algo nuevo, es algo que nosotros traemos, que es una de las herencias del conflicto armado interno. No se denuncia por miedo, y hay un miedo a represión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cambiar ese chip, poco a poco generar esa cultura de denuncia. Si nosotros no trascendemos a la cultura de denuncia y utilizar métodos como mejor me defiendo o mejor callo, el modelo no va a cambiar y la estructura se va a mantener. Entonces sí es importante que, aunque en un primer momento sea difícil denunciar, hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento que se denuncia, ya la estructura empieza a funcionar y empieza el proceso de investigación. ¿Cómo ha estado en la Defensoría? ¿Han llegado denuncias? ¿Llegan padres de familia? ¿Llegan instituciones educativas que tratan de debatir este tema y presentar denuncias para que se llegue a investigar? Claro, se reciben denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos, algunas que van directos a la Defensoría de la Niñez. Y lo que nosotros hacemos de primer momento es abrir una investigación, un expediente para que se pueda investigar.
y pues depende de la magnitud de la denuncia o lo que se denuncie, pues informar directamente a PGN para que pueda proceder con la investigación. Y si nosotros vemos que ya existe la posibilidad de una comisión de un delito, pues hacer la denuncia directo también en el Ministerio Público. Silvia, usted es más positiva, me decía, en los últimos años ha cambiado, incluso desde la perspectiva de las instituciones educativas, ya no hacen aquellos castigos físicos que eran muy particulares y clásicos de años y décadas anteriores. Se está cambiando el modelo, la visión, y esto llegaría o va a llegar a fomentar también la denuncia del abuso como una primera opción. Yo diría que sí, yo diría que muchas de las instituciones educativas buscan maneras diferentes de resolver los conflictos que existen cotidianamente dentro de la institución. Lo que yo he visto que se hace es como que deducir las responsabilidades de un acto violento dentro de la comunidad educativa, ¿verdad? A partir de que el niño que fue golpeado denuncia a su maestro, que vaya e informe a su maestro, y entonces luego de ese informe es como una y se hace como una mini investigación, se usan cámaras, hoy día hay cámaras en la mayor parte de instituciones educativas privadas, ¿verdad? Se identifica a la persona que fue el abusador, digamos, y se busca que los niños resuelvan su problema a nivel de niños. Si no hubo una actitud, si no es una actitud de bullying, ¿verdad? Que es constante, sino que es una actitud en ese momento que surgió por una situación muy particular. Entonces, se trata de que asuman las consecuencias, se trata de que se hagan responsables del acto y de que los padres entiendan también que ellos tienen un nivel de involucramiento dentro de esto. Pero lo más importante primero es que los niños encuentren formas de resolver el problema, entre ellos orientados por la persona encargada de la disciplina en el colegio, ¿verdad? O en la institución educativa. Luego de eso, si es el nivel muy elevado del acto de violencia, se involucran a los padres para que si hay responsabilidades económicas, pues asuman. Pero en general se fomenta el clima de denuncia cuando lo enseñamos a los chicos, digamos en nuestra época, a quejarse. Vaya y dígaselo a su maestra, vaya y dígaselo a su director, si alguien lo está molestando, porque entonces nosotros investigamos y vemos qué es lo que está pasando. En el área de psicología, pues existen las herramientas, las instituciones que tienen psicólogos y tienen las herramientas para generar entrevistas, hacer entrevistas a los niños, identificar las debilidades con las que un niño, las debilidades que tiene un niño para manejar su conflicto personal, ¿verdad? Y también los sectores familiares y cómo se relacionan entre sí. Luis Fernando hablaba un poco de clínicas o oficinas donde hay orientación psicológica dentro de los colegios. ¿Qué tanto está permeando esa cultura en los centros educativos? Yo diría que a nivel privado mucho, ¿verdad? Okay. A nivel privado hay bastantes psicólogos. Las instituciones educativas están conscientes de la necesidad de introducir un proceso de salud mental, ¿verdad? Introducir los procesos de salud mental dentro de la institución educativa. Entre esos, dirimir los conflictos de los niños a nivel de niños. Sí, o sea, encontrar una manera de que los niños aprendan a lidiar con sus propios conflictos. Eso se llama inteligencia emocional. O sea, no vamos a evitar nunca que los niños tengan roces o choques entre ellos. No vamos a evitarlo. Eso es imposible. Eso es imposible, porque cada uno viene con una personalidad, una actitud de su casa diferente, pero sí podemos enseñarles a encontrar una manera de canalizar esos conflictos. Y los programas de salud mental, programas de, ¿cómo se llama?, inteligencia emocional, el manejo de conducta, sobre todo en niños chiquitos, va permitiendo orientar ese tipo de... No es reprimir el enojo, no es quedarse callado, encontrar formas, todos estamos asustados porque nuestro compañerito le pegó al otro, vamos a dibujar lo que sentimos. Y entonces en ese proceso el niño va canalizando y tramitando su miedo, lo que haya sentido, y entonces hablamos del problema, ¿verdad? Mencionó algo, Silvia, muy importante, la modificación, digamos, la nueva visión que tienen los centros educativos, fomentar estos espacios en donde se pueda hablar de inteligencia emocional, de sentimientos.
Pero ¿qué pasa en la institución pública? Porque creo que la privada va La caminando primera va con caminando. mucha más rapidez, mientras que el espacio de la educación pública carece muchas veces de estos lugares. Justo eso iba yo a rescatar de lo que estaba diciendo la doctora. Ella nos hacía mención, bueno, en los establecimientos privados hay clínicas especializadas que manejo de ira, dirimir conflictos, para quienes tienen la posibilidad de acceder a esos centros. El grueso de la población que no está en esos centros y que va a la educación pública no tiene acceso a eso. Y es ahí donde el Estado debe de garantizar el acceso a eso. Si no es directamente con la escuela, generar una estrategia para que puedan existir esos espacios donde se pueda tener acceso a ese tipo de terapias. Hay algunas fundaciones privadas o ONGs que hacen ese trabajo, pero implica un costo. Claro. Y para las familias que son de escasos recursos no tienen ese acceso. Y muchos de esas ONGs están concentradas ya sea en las cabeceras departamentales, en la ciudad de Guatemala, pero en lugares como Sayac-Chepetén no existe eso. Entonces hay un abandono completo del Estado en lo más profundo de los departamentos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema, la etiqueta SF Violencia Escolar. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de, bueno, la violencia escolar, cómo se genera, cómo se puede evitar. Y creo que esto es importante, la prevención para no tener que lamentar estos hechos, mecanismos de prevención efectivos para identificar violencia, identificar muchas veces este tipo de comportamientos. Ya lo hablábamos en el bloque anterior, una buena herramienta es tener talleres de inteligencia emocional, que los niños expresen qué es lo que les está molestando. ¿Qué otras herramientas podemos aplicarle en centros educativos, pero también en la familia, para poder identificar si hay un problema de violencia entre los menores? Eso que en principio trabajo con los padres, ¿verdad? Tradicionalmente se usan las escuelas para padres como un medio para llegar a ellos y que reflexionen y piensen sobre los procesos que se dan hacia adentro de la familia. Y entonces trabajar con los padres, que lo ideal es que hubieran instituciones donde los padres puedan llegar y canalizar su problema y encontrar formas de solucionar los problemas, herramientas, ¿verdad? Entonces, en principio yo creo que el trabajo inicial es con los padres o con los futuros padres, ¿verdad? No se puede, cuando estamos resolviendo el problema ya con el niño es porque ya cuando ya hay un hecho de violencia, ya esto tiene un es correctivo, diferente. ya es correctivo. Ya es correctivo. Sí, no es preventivo. Entonces, lo preventivo tiene que ver con hacer estas redes de trabajo con los diferentes grupos sociales a todo nivel, para que vayamos encontrando formas de lidiar con los conflictos, porque como tú decías antes, todos tenemos conflictos, todos tenemos que encontrar una manera de canalizar el enojo, la ira, sin pasar encima de otro, sin someter al otro, sin golpear al otro. Entonces ya cuando llegamos al centro educativo y el niño está actuando con violencia, ya eso es correctivo. Ya tenemos que encontrar una forma de solucionarlo. Entonces lo mejor en un principio es encontrar esta manera de acercarnos a los padres, a los futuros padres y ver de qué manera nos enfocamos en generar alternativas para lidiar con las emociones, con los sentimientos, ¿verdad? Tomar en cuenta también que muchos de los lugares, como decía aquí el licenciado, están tan lejos que ni siquiera sabemos, por ejemplo, qué sabemos de esta escuela, cuántos maestros, cuántos niños, había psicólogo, era preprimaria, era primaria, ¿verdad? Entonces, conocer todas esas dinámicas y tener como formación en los maestros, en los padres, ¿verdad? El maestro a veces, él mismo es objeto de violencia, ¿sí? En su casa, el mismo maestro no sabe lidiar con la violencia. ¿Cómo prevenir estos casos? Pero yo creo que regresamos a lo que usted mencionaba, hay ausencia del Estado, la desigualdad también aquí se refleja de una forma de abandono en donde los niños muchas veces tienen que vivir como en una ley de la jungla, donde el más fuerte se impone.
Eso estamos viendo acá en estos casos donde vemos violencia de menores en lugares muy apartados, donde no hay una supervisión efectiva. ¿Cómo prevenirlo desde el Estado? Creo que debe de ser una acción de sistema, no puede ser una acción aislada del Ministerio de Educación. Debemos de pensar que este problema de la violencia en las escuelas y en la violencia en general que está sufriendo la niñez y adolescencia y la juventud debe de ser una acción de Estado. Estamos hablando de acciones que vayan, obviamente que las debe de hacer el Ministerio de Educación, pero acciones de prevención que, por ejemplo, también las hace y las debería de hacer con mayor intensidad el Ministerio de Gobernación a través del viceministerio específico para este tema. Acciones desde el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, retomar programas sociales donde los niños jóvenes y adolescentes pues tengan un espacio de esparcimiento. Recordemos el trabajo que se hizo con escuelas abiertas. El tema de pobreza también es necesario y adaptar al Estado a esas nuevas formas de estructura familiar y proveer de los servicios. Si ya tenemos identificado que existe un problema de violencia, responder como Estado, como todas las instituciones a ese problema y ver dónde se está focalizando y atender de acuerdo a esa realidad cultural, no dar una estrategia única para todo el país porque es un país muy diverso. Pero Luis Fernando, estamos hablando no solo de un Estado que es muy adaptable o flexible, pero también que asigna los recursos necesarios, porque todo eso tiene un costo. Por supuesto que tiene un costo, pero es necesario hacer esa inversión, porque nos sale mucho más caro como sociedad perder esas vidas. Entonces, sí tiene un costo, por ejemplo, sí, indudablemente, pero es un costo y es una inversión que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque es la inversión que se hace en una población vulnerable y que es muy importante, que es la niñez. Sí, la niñez que hay que cuidarla y creo que es el objetivo de este programa, tratar de que los conflictos entre menores se resuelvan a nivel de niños y no se traslade a hechos de violencia. Las grandes conclusiones o las recomendaciones que se hace desde la psicología para padres de familia, ¿cuáles serían? Bueno, creo que principalmente recordarles a los padres de familia que ellos son los que llevan al niño a través del proceso educativo y de formación, ¿verdad? Entonces, los límites en casa son fundamentales. Sin violencia, yo le puedo decir a mi hijo, tú tomas una decisión y tu decisión tiene consecuencias, ¿verdad? Y entonces, si tu decisión trae efectos, digamos, negativos, ¿verdad? Esas consecuencias las vamos a lidiar y vamos a tratar de entenderlas. Hoy día se pasa por alto las consecuencias y entonces el niño sigue de largo sin ningún límite. Entonces, retomar una manera particular, cada familia lo hace a su manera, esto es lo que quiero decir, los límites en casa, ¿verdad? Los niños necesitan límites, los niños necesitan un no de vez en cuando, los niños, no poner a los niños en un lugar de todopoderosos, donde todo es posible, todo es accesible, ¿verdad? Por ejemplo, el celular se usa hasta las 7 de la noche y después te vas a dormir porque es necesario que el niño duerma. Hay una gran incidencia en los jóvenes, por ejemplo, preadolescentes y adolescentes, en que el celular se van a dormir y debajo de las chamarras están viendo el celular. Enseñar límites a los niños es muy importante porque eso va a marcar, digamos... Marca la posibilidad que yo tengo de relacionarme con otros. Yo te respeto, tú me respetas. Entonces hay un límite en ese trato. Se ha perdido mucho eso, se ha perdido. Como usted decía, el licenciado decía, la idea de la chancleta, ¿verdad? Que lo que todos hemos escuchado sí, de las abuelas, la famosa abuelas. chancleta. Ajá. ¿Qué pasa eso con ponía eso? un límite, ¿verdad? En un momento los papás nos miraban y solo nos miraban y nosotros ya sabíamos que estábamos haciendo algo que teníamos que corregir. Hoy día se pasa por alto eso y entonces el niño llega al colegio, al sistema educativo sin límites y es el maestro al que le toca ponerle límites y eso es muy difícil porque en casa se vuelve a replicar la misma situación. Entonces, en primer momento, retomar esa cultura de los límites es muy importante porque eso le permite al niño tomar decisiones adecuadas a lo que él quiere y hacer actos adecuados al contexto social en que vive. Quizás los papás deben compartir más con sus hijos, ¿verdad? Tener espacios de convivencia en este país es difícil, pero generar los espacios no.
¿verdad? Entonces, los papás por el tráfico, por ejemplo, ¿qué implica para un joven ir a estudiar? Pues tiene que salir de su casa a las 4 de la mañana para llegar a las 6:30, 7 menos cuarto, ¿verdad? Entonces ya es cansado para los padres. Todas esas dinámicas producen serios malestares en la salud mental. Entonces tenemos que generar espacios para el juego, dejar las computadoras un poco a un lado, los celulares, los iPads. Los niños necesitan jugar, necesitan canalizar. Relacionarse, socializar. Necesitan relacionarse, necesitan socializar, canalizar sus malestares, porque ellos también tienen sus malestares, ¿verdad? No pensar en la infancia feliz total, sino que un niño que ve sonriendo de repente tiene un malestar. Bueno, también esta es una recomendación para los padres, que dar una tablet o un celular no... muchas veces eso es como para que los niños no molesten, o los niños estén ocupados. Entonces también dejar un poco de lado la responsabilidad que tienen los padres de familia. ¿Cómo así? O sea, dar un celular para ellos desconectarse de, hay una responsabilidad de esa ahí, dinámica entre hijo y padre. Cada vez más en países del primer mundo está más controlado la edad en que el niño tiene acceso a un celular o que tiene acceso a una tablet. Primero el niño juega, primero el niño comprende el mundo. Más o menos a los 10, 11, 12 años, pues quizá es algo en donde el niño puede usarlo adecuadamente, con sentido crítico. A ver, rápidamente acá para cerrar, la recomendación para el Estado, para las familias y para las escuelas con el tema de la violencia. Con el tema de la violencia, en especial en centros educativos, creo que primero debemos de planificar desde el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Debe ser un presupuesto con un enfoque y una orientación en niñez. Eso es fundamental. Segundo, aumentar la inversión. Es vital aumentar esa inversión para mejorar no solo la calidad educativa, sino también la parte de infraestructura. Tercero, mejorar las capacidades de los docentes. Es necesario darle al docente herramientas suficientes y esa formación continua y constante. Y prestar atención de esos puntos específicos donde se están dando esos brotes de violencia. Eso quiere decir que necesitamos generar información, entonces generar información constante y que las instituciones tengan ese acceso inmediato para poder tomar decisiones. Claro, bueno, muchísimas gracias Luis Fernando, Silvia, por este interesante tema. Hay que seguir de cerca los actos, cómo evoluciona la dinámica entre los niños, porque la responsabilidad es de nosotros los adultos y de toda la sociedad. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.